Cordial saludo. El equipo integrado por Aslan Abadía e Idiola Córdoba Maturana presentamos a ustedes la propuesta de diversificación y flexibilidad curricular tejiendo convivencia en transición, propuesta diseñada y aplicada a estudiantes de transición de el Centro Educativo de Aveiva del departamento de Antioquia. En los niños se evidencian algunas situaciones de comportamiento, afectaciones verbales y físicas, situaciones de comportamiento a la hora de compartir, reconocer los límites del otro y otra serie de situaciones que afectan el diario vivir de cada uno de ellos. Estas situaciones se intensifican por la falta de recursos lingüísticos o materiales didácticos, los cuales les son necesarios para expresarse de manera correcta. Frente a esta problemática se planteó un objetivo general y unos objetivos específicos, del cual leeré el objetivo general y un específico. Como objetivo general de esta propuesta tenemos fortalecer la convivencia escolar en transición, disminuyendo conductas disruptivas y aumentando la participación respetuosa mediante el juego pedagógico intencional, rutinas de autorregulación y acuerdos de aula inclusivos. Y como objetivos específicos, desarrollar en los niños y niñas habilidades socioemocionales, esperar turnos, compartir, expresar emociones a través de rincones de juego, roles cooperativos y rutinas. Respira, piensa, actúa. Bueno, a esta propuesta diseñada, esta propuesta diseñada también se elaboró mediante una ficha, mediante un formato, perdón. En ese formato se diseñaron las actividades a realizar para esta propuesta. También se utilizó una ficha donde se registró los alcances, los resultados obtenidos o los resultados esperados. Aparte de esta ficha, se realizaron unas sesiones que fueron diseñadas con el fin de minimizar todas las situaciones antes mencionadas. Algunas de esas sesiones son, algunas de esas sesiones son el círculo de bienvenida con canción de saludo, mis emociones también hablan, resolviendo conflictos sin golpes, jugamos todos, nadie se queda afuera, nuestros acuerdos de convivencia, celebramos nuestra buena convivencia. Como resultados obtenidos, se pudo evidenciar que nuestros niños y niñas mejoraron la conducta a la hora de compartir el uno con el otro, sin agresividades, sin afectaciones físicas o verbales, entre otras situaciones que se venían presentando con mayor altividad. Cambios pedagógicos que transforman la práctica del aula pasando de actividades homogéneas y centradas solo en contenido a experiencias lúdicas, flexibles e inclusivas que reconocen los ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño. El docente asume un rol más mediador que sancionador. Utiliza apoyos visuales, juegos cooperativos, acuerdos de convivencia y espacios para expresar emociones, lo que enriquece la didáctica y el clima escolar. Cambios teóricos. La propuesta reafirma el paso de un modelo tradicional más conductista y memorístico hacia un enfoque basado en la educación inclusiva, la flexibilidad curricular y el desarrollo socioemocional. Se fortalecen referentes como el reconocimiento de la diversidad, la reducción de barreras para el aprendizaje y la participación en la comprensión de la convivencia como aprendizaje construido, no como simple disciplina o control. Cambios sociales. A nivel del grupo se observan relaciones más solidarias, disminución de conductas agresivas, mayor respeto por las diferencias y aumento de los sentimientos de pertenencia. Los niños empiezan a usar el diálogo para resolver conflictos, a incluir a quienes antes eran excluidos de los juegos y a construir juntos normas de convivencia, lo que impacta positivamente en la dinámica social del aula. Otros cambios institucionales y personales.
La experiencia impulsa a la institución a revisar prácticas, acuerdo de aula y lineamiento del PI relacionados con convivencia e inclusión, promoviendo una cultura más participativa. En el plano personal, el docente se sensibiliza frente a las necesidades de cada niño, fortalece su capacidad reflexiva sobre la práctica y se abre a seguir innovando. El niño fortalece su capacidad reflexiva sobre la propia práctica y se abre a seguir innovando en el uso de estrategias flexibles para favorecer la convivencia desde la primera infancia. Se presenta una serie de barreras actitudinales. Eran las relacionadas con prejuicios, etiquetas. Se presenta una serie de barreras actitudinales. Eran relacionadas con el prejuicio, etiquetas y rechazo entre los niños y las burlas, apodos, no querer jugar con los compañeros. La propuesta al trabajar emociones, acuerdos de convivencias y juegos cooperativos ayudó a disminuir estas actitudes y favorecer el respeto, la aceptación y la diferencia entre los demás. Barreras pedagógicas o didácticas. Se refiere a actividades rígidas, poco lúdicas y homogéneas, que no tienen en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, ni la forma de diversa de participación con la flexibilización curricular, uso de cuentos, juegos de rol, rincones, apoyos visuales. Su generación más oportunidades para que todos los niños pudieran aprender y participar a su manera. Barrera de comunicación e interacción. Afectaban especialmente a los niños con dificultades para expresarse verbalmente o para comprender consignas. El uso de gestos, pictogramas, caritas de emociones, tarjetas con frases sencillas y dramatizaciones redujo estas barreras, ofreciendo múltiples formas de comunicarse y entender lo que esperaban de ellos. Barreras socioemocionales. Estaban relacionadas con dificultades para reconocer y regular emociones, rabia, frustración, tristeza, que se traducían en conducta agresiva o de aislamiento. Al trabajar el reconocimiento emocional, el rincón de las emociones, la resolución pacífica de conflictos, se fortalecieron habilidades socioemocionales básicas que disminuyeron estas barreras. Barrera de participación y pertenencia. Se manifiesta cuando algunos de los niños quedaban por fuera de los juegos, no eran elegidos por sus compañeros, no eran vistos y eran vistos como problemáticos. Los juegos cooperativos y las construcciones de acuerdo de convivencia favorecieron que todos fueran incluidos, tuvieron un rol y se sintieran parte importante del grupo. Barreras organizativas del aula, ligadas a normas poco claras, manejo de grupo basado con solo en castigo o falta de espacio para el diálogo. La propuesta al construir acuerdos con los niños y visibilizar en el aula para usar como referencia el diario, la transformación y la organización del aula hacia un modelo más participativo, claro, coherente con la educación inclusiva. Las principales limitaciones del entorno y los recursos para aplicar las propuestas relacionadas en primer lugar con la insuficiencia de materiales didácticos flexibles, pictogramas, títeres, cuentos, juegos cooperativos, recursos visuales.
lo cual obliga al docente a invertir tiempo adicional en la elaboración manual de apoyo. En segundo lugar, se evidencia la limitación de tiempo escolar para desarrollar de manera sistemática las sesiones de convivencia, debido a la carga de contenido y a otras actividades institucionales que reducen la disponibilidad para el trabajo socioemocional. Asimismo, el tamaño del grupo y la alta relación de niño-docente dificultan la atención diferenciada y la educación inclusiva y flexibilización curricular, lo cual hace que muchas de las estrategias se construyan más desde una intuición que desde referentes pedagógicos consolidados. Finalmente, se presentan limitaciones del contexto familiar y comunitario, como poca participación en los procesos escolares y modelos de resolución de conflictos basados en el grito o el castigo, lo que dificulta que los cambios trabajados en el aula se refuercen de manera coherente en el hogar y en el entorno cercano de los niños. Se concluye que a partir de la propuesta se pudo evidenciar que cuando el currículo se flexibiliza y se adapta a las necesidades reales de los niños y niñas de transición, la convivencia mejora de manera significativa. Las 6 sesiones trabajadas desde el reconocimiento del grupo y las emociones hasta la resolución pacífica de conflictos y la celebración de los logros mostraron que es posible disminuir la conducta agresiva y fortalecer valores como el respeto, la empatía, la cooperación y la participación de todos. Igualmente, la diversificación curricular apoyada en el juego, los recursos visuales y las actividades cooperativas permite minimizar barreras de aprendizaje y de participación, haciendo del aula un espacio más inclusivo. El docente deja de centrarse solo en el cumplimiento de contenidos y asume un rol mediador que escucha, acompaña, reconoce la diversidad de su grupo. Esta propuesta no es una receta terminada, sino un punto de partida que invita a seguir creando, ajustando y tejiendo nuevas estrategias de convivencia desde la primera infancia. El reto ahora es continuar articulando a la familia, a las instituciones y comunidad para que los aprendizajes de convivencia que nacen en el aula se fortalezcan